Existen momentos en los que todo parece escaparse de las manos. La vida, que ayer transmitía estabilidad, hoy se muestra como un tablero inestable, donde cada paso amenaza con derribar todo el castillo. Lo que parecía sólido, una relación, un negocio, un plan de futuro, se rompe ante los ojos, dejando solo el sabor amargo de la inseguridad. El plan que parecía infalible se desmorona. La persona en quien se confiaba revela un rostro que nunca había mostrado. Esa inversión emocional y mental que parecía prometer abundancia, se desvanece como arena escurriéndose entre los dedos. Y, en cuestión de días, lo que antes era confort se transforma en un territorio hostil. Lo curioso es que el verdadero villano rara vez se presenta de forma obvia. Llega en silencio, se viste de normalidad y, cuando nos damos cuenta, ya está sentado a la mesa. El miedo. No toca la puerta, entra, se acomoda y susurra, con voz seductora, que no vale la pena arriesgar. Sabotea el coraje, mina la claridad y roba la posibilidad de éxito financiero antes de que ésta siquiera surja. Sin embargo, siempre han existido esos pocos que parecen jugar un juego diferente. Mientras la mayoría retrocede, ellos avanzan. Mientras muchos se ahogan en la duda, ellos encuentran caminos ocultos. No solo resisten las tormentas, las usan como viento a favor para alcanzar puertos más ricos, más sólidos, más prósperos. Mientras muchos aceptan la narrativa de limitación y viven en un ciclo de escasez interior y exterior, esos pocos entienden que la prosperidad es el resultado de una lectura más profunda del alma propia. Es casi como si poseyeran un código oculto, una lógica silenciosa que transforma las heridas en patrimonio y los bloqueos en palancas para una abundancia real. Existe un arte secreto para atravesar el caos. Una forma de mirar la inestabilidad y ver, no un abismo, sino un campo fértil. Quien conoce este arte sabe que, detrás de lo que llamamos fracaso, existe una mina de oro existencial y financiera esperando ser explorada. Hoy, vas a descubrir esta lógica rara. Vas a entender por qué lo que parece tu mayor enemigo puede, en realidad, ser el activo más valioso de tu portafolio de vida. Y nadie comprendió esto mejor que Carl Jung, el hombre que reveló cómo las sombras que cargamos pueden ser la clave para desbloquear la verdadera riqueza, el éxito financiero duradero y la libertad interior que no se compra, sino que se conquista. El concepto de la sombra. La sombra, para Jung, no es un monstruo externo acechando, sino una habitación cerrada dentro de cada persona. Es el espacio donde se guardan las partes de uno mismo que no se quieren mostrar, las emociones consideradas feas, los impulsos juzgados inapropiados, los errores que se desearía olvidar. Pero, al contrario de lo que se piensa, esconder estas partes no las vuelve inofensivas. Siguen vivas, respirando las profundidades, influyendo en decisiones y muchas veces, saboteando silenciosamente cualquier intento de prosperidad. Cuando alguien se pregunta por qué no puede alcanzar la abundancia, a pesar de esforzarse tanto, la respuesta puede estar en este territorio oculto. La sombra no solo roba la alegría, también compromete las finanzas personales, el crecimiento en el trabajo y la capacidad de invertir en las propias ideas. Es como si una caja fuerte estuviera llena de oro, pero la llave hubiera sido tirada por miedo a enfrentar lo que más molesta. La fuga es costosa, cuesta tiempo, energía y oportunidades. Ignorar la sombra es como intentar conducir con el freno de mano puesto. El coche se mueve, pero lento, desgastándose más de lo que debería, desperdiciando combustible vital. Y ese combustible es la energía creativa, la claridad mental, el coraje para tomar decisiones arriesgadas que pueden generar riqueza. Cada rasgo reprimido actúa como una piedra en el camino, desviando rutas y creando laberintos internos que drenan el entusiasmo. Es curioso cómo, en el día a día, las personas disfrazan este peso. Un profesional puede presentarse impecable, pero estar dominado internamente por el miedo al fracaso, miedo que le impide asumir un proyecto lucrativo. Una persona puede hablar de grandes sueños, pero evitar la acción, porque la sombra susurra que no vale el riesgo. Estos patrones no son azar, son contratos silenciosos hechos con partes de uno mismo que la conciencia prefiere ignorar. La sombra también es maestra en crear justificaciones elegantes para mantener la estancación. Ahora no es el momento adecuado. Necesito más seguridad antes de arriesgar. Es mejor no involucrarse con eso. Detrás de estas frases aparentemente racionales, hay una red de emociones no procesadas. Y esta red, mientras no sea enfrentada, aprisiona tanto como deudas no pagadas o contratos desfavorables.
Jung veía la sombra no como villana, sino como un campo de potencial bruto. Cada miedo, cada vergüenza, cada trauma es también una fuente de poder no explotado. Es una inversión olvidada, parada en una cuenta que nadie monitorea. Al recuperar el acceso a ella, el rendimiento no es solo financiero, es existencial. La persona comienza a moverse con más seguridad, a negociar con más firmeza, a ver posibilidades donde antes solo veía amenaza. Pero para esto se necesita humildad y coraje. Humildad para admitir que la propia imagen perfecta es solo una parte de la historia. Coraje para abrir la puerta de la habitación oscura y enfrentar lo que vive allí dentro. Quien hace esto descubre que la sombra no está hecha solo de debilidad. También guarda talentos no reconocidos, percepciones agudas y una fuerza silenciosa que, cuando se integra, expande todos los horizontes. Es ahí cuando el juego empieza a cambiar. Porque, al traer luz a la sombra, la persona no solo resuelve conflictos internos, sino que también desbloquea caminos hacia la riqueza y el éxito financiero que antes parecían cerrados. La abundancia deja de ser una promesa distante y comienza a manifestarse como resultado natural de un ser humano entero, que no se divide en parte buena y parte mala, sino que se reconoce como un todo cohesivo. El mecanismo del bloqueo. El bloqueo no nace como un grito, sino como un susurro casi imperceptible. Comienza tímido, disfrazado de prudencia, de lógica, de sentido común. Surge cuando alguien piensa, mejor no arriesgar ahora. Al principio, parece una elección inocente. Pero, repetida innumerables veces, esta decisión se transforma en un patrón. Y los patrones, cuando se consolidan, comienzan a operar como un mecanismo automático, determinando lo que la persona ve, decide y conquista. Así, sin darse cuenta, se convierte en prisionera de un hábito emocional que moldea el destino. Y casi siempre, ese destino es más pequeño de lo que podría ser. Resistirse al malestar es como negarse a entrar en un terreno desconocido, incluso sabiendo que allí existe una mina de oro. Es renunciar a una inversión prometedora porque la fachada del edificio no inspira confianza. En el mundo externo, esto es obvio, nadie construye riqueza evitando oportunidades solo por apariencia. Pero en el mundo interno, esta lógica fallida se aplica todos los días. Se evita la conversación difícil que podría salvar una relación, la idea audaz que podría revolucionar un negocio, la decisión financiera que podría duplicar el patrimonio. Cada vez que se evita el malestar, se cierra una puerta hacia la abundancia. Y el mecanismo es ingenioso. No dice, te estoy saboteando. Por el contrario, se viste de protector. Susurra frases como, espera un momento mejor, ahora no es el momento, aún no estás listo. Suena sensato, y ahí reside su fuerza. Es una prisión cuyas rejas están hechas de argumentos convincentes. La persona siente que se está preservando, cuando en realidad se está encogiendo ante la vida. Es como tener capital, pero mantenerlo eternamente parado en una cuenta sin rendimiento, solo porque invertir parece demasiado arriesgado. En las relaciones, este bloqueo toma la forma de la evitación. Se evita mostrar vulnerabilidad por miedo a ser rechazado. Y así, se crea un vínculo superficial que nunca llega a ser lo suficientemente profundo como para generar una confianza real. En el trabajo, se manifiesta como esa negativa silenciosa a exponerse. El profesional que no presenta sus ideas, que no pide un aumento, que no asume liderazgo. Y en las finanzas personales, aparece como una rigidez excesiva, guardar cada centavo, pero nunca ponerlo a trabajar. El resultado es predecible, no hay pérdidas dramáticas, pero tampoco ganancias extraordinarias. La vida se queda en la zona tibia, donde nada grandioso florece. Jung diría que este bloqueo es un reflejo directo de la sombra, la parte de nosotros que teme revivir dolores pasados. No es un defecto, sino un mecanismo de defensa. Y como todo mecanismo, cumple su función hasta cierto punto. El problema es cuando se convierte en automático y absoluto. Es como usar una armadura pesada todo el tiempo. Protege, pero también impide que se corra, que se baile, que se avance. El precio de la protección absoluta es la parálisis. Y esta parálisis cuesta caro. Cuesta vitalidad, cuesta creatividad, sí, cuesta dinero. Mira el ejemplo de alguien que evita hablar en público porque, en la infancia, fue ridiculizado al leer un texto en la escuela. Ese recuerdo, guardado en el inconsciente, crea un reflejo condicionado. Ante cualquier situación similar, el cuerpo reacciona con ansiedad. Con el tiempo,
La persona deja de buscar promociones que requieran presentaciones, evita reuniones estratégicas y rechaza invitaciones a eventos importantes. Financieramente, esto significa perder contratos, visibilidad, conexiones valiosas. Todo porque un episodio mal resuelto del pasado sigue dirigiendo el presente como un fantasma invisible. Otro ejemplo es el emprendedor que, tras una quiebra, comienza a temer cualquier nuevo riesgo. El trauma es tan fuerte que se vuelve excesivamente cauteloso, rechazando asociaciones prometedoras o inversiones audaces que podrían traer retorno. A los ojos de los demás, parece solo prudente. Pero, en realidad, está prisionero de un mecanismo de bloqueo que impide la expansión. Y aquí está la paradoja. Al intentar evitar una nueva pérdida, también evita todas las posibles ganancias. Es el equivalente psicológico a rechazar plantar por miedo a que la cosecha no llegue. Este mecanismo también se alimenta de historias que nos contamos a nosotros mismos. No soy bueno con los números. No tengo el perfil para liderar. El dinero solo llega a quien ya nació rico. Estas narrativas, repetidas a lo largo de los años, se convierten en verdades internas, moldeando cada acción o inacción. Son como contratos silenciosos firmados con la propia sombra, acuerdos que garantizan seguridad, pero niegan libertad. Y mientras estos contratos no sean rasgados, la prosperidad continuará siendo un horizonte distante. Romper el mecanismo del bloqueo es más que enfrentar miedos. Es comprender que el malestar no es señal de peligro, sino de expansión. Es reconocer que el frío en el estómago antes de una decisión importante es la prueba de que estamos saliendo de la zona de previsibilidad. Y es precisamente fuera de esa zona donde mora la verdadera abundancia. Quien entiende esto comienza a moverse incluso con miedo, transformando cada paso incómodo en una inversión con retorno seguro. Más coraje, más visión, más oportunidades, inevitablemente, más éxito financiero. Transformando al enemigo en aliado. El gran secreto no está en destruir la sombra, sino en traerla a la mesa de negociaciones. Lo que antes se veía como un enemigo, el miedo, la inseguridad, el recuerdo doloroso, puede convertirse en un consejero poderoso si se escucha de la manera correcta. Jung veía esto como un proceso de integración, transformar aquello que causa bloqueo en fuente de fuerza. Es como tomar un activo que estaba parado, olvidado en una cuenta, y ponerlo a generar dividendos existenciales y financieros. La transformación comienza con la simple disposición de mirar hacia adentro sin censura. La autoobservación no es solo una práctica espiritual, también es una estrategia de crecimiento. Cuando alguien se da cuenta de que su miedo a invertir proviene, en realidad, de una historia familiar de pérdidas, ese miedo deja de ser un obstáculo invisible y pasa a ser una información valiosa. Es como descubrir un mapa de riesgos. Ahora es posible invertir con conciencia, sabiendo dónde están las trampas y dónde están los campos fértiles. Escribir sobre la propia experiencia es otra forma de conversión. Al poner en papel recuerdos, sensaciones y desencadenantes, la persona crea un espejo que refleja patrones antes ocultos. Este proceso, que parece simple, tiene un efecto profundo. La sombra pierde el poder de actuar en las sombras. Se trae a la luz, se analiza, se comprende. Y, una vez comprendida, puede ser reprogramada para trabajar a favor, no en contra. La terapia, ya sea tradicional o en formatos alternativos, es como contratar a un mentor especializado en descifrar el lenguaje de la sombra. Con las preguntas correctas, el terapeuta ayuda a encontrar el punto exacto donde el dolor y el potencial se cruzan. Ese es el momento en que la antigua herida empieza a convertirse en combustible. Es la hora en que el fracaso de ayer se convierte en la experiencia que garantiza la victoria de mañana. En el campo de las finanzas personales, integrar la sombra significa entender que escasez y abundancia son estados internos antes de ser realidades externas. Alguien que cree no merecer éxito financiero puede ganar mucho dinero, y aún así, vivir como si fuera pobre, saboteando ganancias, tomando malas decisiones, rechazando oportunidades. Al integrar esta creencia inconsciente, deja de guiar las decisiones. El dinero deja de ser un reflejo de inseguridades y pasa a ser una herramienta de construcción. Lo mismo ocurre en relaciones y carrera. La inseguridad que antes paralizaba puede convertirse en sensibilidad para percibir lo que otros no ven. El perfeccionismo que atrasaba puede transformarse en un patrón de excelencia. La terquedad que aislaba puede convertirse en resiliencia. Integrar la sombra es como hacer una inversión de alto riesgo que, una vez madurada, se revela extremadamente lucrativa,
no solo en el saldo bancario, sino en la calidad de vida y en la libertad para actuar. Y aquí está el punto que pocos entienden. No existe prosperidad sostenible sin este proceso. Crecimiento exterior sin integración interior es como construir rascacielos sobre arena blanda. Más temprano o más tarde, todo cede. Pero, cuando la sombra es incorporada al proceso, se convierte en un cimiento que soporta cualquier altura. Esto es porque, en vez de gastar energía luchando contra ella, comienzas a contar con su fuerza. Transformar al enemigo en aliado es, en el fondo, la mayor inversión que una persona puede hacer. No es rápido, no es cómodo, pero es el único que garantiza retorno en todas las áreas de la vida. Y, como toda inversión de alto valor, comienza con una decisión: dejar de huir, sentarse a la mesa con la sombra y firmar un nuevo contrato, ya no de limitación, sino de cooperación. Lo que te ata puede ser exactamente lo que te liberará. Esta frase, que a primera vista parece un paradoja, es el resumen de todo lo que Jung intentó mostrarnos. La vida, por más que se esfuerce en parecer lógica y lineal, está llena de ironías inteligentes. El miedo que paraliza también señala hacia dónde debes ir. La herida que duele es la misma que guarda tu mayor fuerza. El bloqueo que te impide prosperar es el mismo que, cuando se integra, abre las puertas hacia la abundancia y el éxito financiero duradero. Cuando alguien entiende esto, la relación con sus propios límites cambia. El malestar deja de ser una pared y se convierte en una puerta. El error deja de ser un fracaso y pasa a ser un manual de instrucciones. El trauma deja de ser peso muerto y se convierte en un patrimonio emocional, capaz de generar rendimientos no solo en el campo interno, sino también en las finanzas personales y en las relaciones. Prosperar, al fin y al cabo, es más que acumular recursos. Es tener la libertad de actuar sin que cadenas invisibles dicten tus decisiones. La integración de la sombra no es un ejercicio de vanidad espiritual, sino una estrategia práctica para quienes desean vivir de forma sólida y expansiva. Es el tipo de movimiento que transforma a cualquier persona común en alguien con claridad, presencia y capacidad para crear resultados consistentes. No importa si el objetivo es triplicar la facturación, construir una vida más equilibrada o simplemente dormir en paz. El camino pasa por el mismo punto: enfrentar lo que está dentro. Si todo esto parece intenso, es porque lo es. No existe transformación profunda sin malestar, así como no existe inversión de alto rendimiento sin riesgo. Pero el riesgo de seguir como estás es infinitamente mayor. Vivir la mitad de una vida, cosechar la mitad de un potencial, sentir la mitad de la abundancia que podría sentir. La sombra no es un obstáculo en el camino hacia la prosperidad, es la puerta de entrada. Entonces, la pregunta que queda es: ¿vas a seguir negociando con el miedo para mantener la puerta cerrada, o vas a atravesarla, asumiendo la responsabilidad de la vida grandiosa que puedes construir? Deja tu respuesta en los comentarios, pero no con cualquier frase. Escribe: yo atravieso la puerta. Eso será tu compromiso público de que no dejarás que el bloqueo decida por ti. Y si este mensaje tiene sentido para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Los próximos vídeos seguirán entregando, de forma clara y profunda, las claves que transforman la vida de adentro hacia afuera. Y como ya has visto hoy, esta es la única riqueza que realmente sustenta todas las demás. Mira, en el vídeo de hoy nos sumergimos profundamente en las ideas de Jung y vimos que, muchas veces, lo que parece estar bloqueándote puede, en realidad, ser la clave para tu liberación. Pero hay un punto que va aún más profundo. Porque detrás de estas barreras, casi siempre, hay un mensaje que tu propio sufrimiento ha intentado mostrarte desde hace mucho tiempo. Y cuando finalmente entiendes ese mensaje, nada dentro de ti sigue igual. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde exploraremos exactamente esto, lo que tu dolor siempre quiso revelarte, y cómo esta comprensión puede transformar por completo tu vida. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.